Antes de iniciar con el siguiente punto de nuestra agenda, se le recuerda a los asistentes que en su carpeta oficial del foro cuentan con material para realizar preguntas a nuestros distinguidos ponentes, las cuales serán recogidas en el transcurso de la conferencia por personal identificado como organizador del evento. Y estas preguntas serán leídas para que posteriormente nuestros expositores desarrollen sobre las inquietudes de cada uno de ustedes. Muchas gracias. La autonomía como pilar fundamental en el proceso de evaluación es el tema que ahora escucharemos atentamente de la experiencia del maestro Fernando Rojas Hurtado, especialista líder en gestión del sector público con mucha trayectoria en el Banco Mundial y para el cual proyectaremos su semblanza. Es abogado con maestrías en Derecho y en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Ha sido docente e investigador en universidades de Colombia, Canadá, Estados Unidos y Holanda. Entre 1975 y 1998 se desempeñó como asesor de gobiernos y organismos multilaterales en los campos de descentralización, política fiscal, gestión para resultados, monitoreo y evaluación. Desde 1998 y hasta 2010, vinculado con el Banco Mundial como especialista principal en gestión del sector público y como líder en gestión del sector público para América Latina, lideró proyectos en los gobiernos nacionales y subnacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En particular, ha sido consultor para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Actualmente continúa como asesor y consultor independiente con los gobiernos nacionales y subnacionales en América Latina. Muchísimas gracias a los aquí presentes todos por la oportunidad de conversar con ustedes, al Instituto, al INEVAP, por sus logros estimulantes, por sus avances y por invitarme a acompañarlos en este momento seminal de su crecimiento, de su consolidación institucional, a los colegas, amigos de Durango, que una vez más reencuentro con mucha emoción. Es una tierra de especial cariño y que siempre nos ha acogido con un calor, una franqueza, una apertura excepcional. Muchas gracias a todos. Lo que puedo comentarles va a agregar poco a lo dicho anteriormente por las exposiciones que me precedieron. Yo estoy muy impresionado, de verdad lo digo, porque esas exposiciones dan muestra de un compromiso de los poderes estatales, desde luego del instituto, pero de los poderes estatales, pensando en el conjunto del Estado, de Durango, de toda la administración pública, y no siempre se encuentra un clima tan favorable. Lo que puedo agregar van a ser más bien puntos de pequeños énfasis a lo que ya escuchamos. La evaluación que hoy conocemos está focalizada en resultados, y no fue así siempre. Habíamos conocido con toda su importancia, que la siguen teniendo, las evaluaciones, las auditorías de cumplimiento de normas, auditorías financieras y controles correspondientes. La preocupación por dar cuenta de los resultados, informar a la ciudadanía por los resultados, informar al legislativo por los resultados, es más reciente.
todos quienes hemos recorrido el camino seguido por este tipo de evaluación coincidimos en que el motor detrás de estas evaluaciones está en el interés ciudadano, en la demanda ciudadana. Yo he contado con vergüenza, pero también con sinceridad, que entre otros esfuerzos que hicimos desde el Banco Mundial en su momento, por enseñar a la ciudadanía lo que es un presupuesto, lo que son las normas internas de la administración, con toda razón fueron recibidos con mucha frialdad por la ciudadanía y nunca hubo un grande interés. Los desarrollos incipientes del presupuesto participativo siguen siendo importantes, pero la ciudadanía se focaliza en aquella parte sobre la cual puede opinar, decidir, que siente y que le beneficie. Entonces, poco a poco las administraciones del mundo, las legislaturas del mundo, los poderes judiciales, hemos ido cayendo en cuenta que lo más importante para el ciudadano es: se produjo el resultado que yo esperaba, que me ofrecieron en la campaña, que me ofrecieron en el plan de desarrollo, que se comprometieron en la política. Aunque inicialmente recibida con cierta frialdad por los gestores públicos, porque a nadie le gusta ser evaluado. Recuerden ustedes cuando eran estudiantes en la escuela primaria, pues uno se resistía un poquitín, sobre todo cuando le ponían una nota que no era la excelente o la ideal. Pero poco a poco los gestores públicos se han asociado, como veíamos esta mañana, con la evaluación. Comprenden que la evaluación es una herramienta para mejorar su gestión, su desempeño, y de allí impulsar todas sus plataformas. Los intereses ya personales, profesionales, partidistas de los gestores públicos varían muchísimo. Lo que hasta ahora se ha demostrado es que no importa esa variación, la evaluación sirve a su interés, sirve al buen gestor que quiere seguir una carrera política y quiere decir: yo sí hice por mi Estado. Sirve al buen profesional que dice: quiero seguir capacitándome, inclusive el día de mañana puedo no estar en el sector público, pero puedo demostrar todo lo que he hecho, y así sucesivamente. La razón de ser de esta evaluación también está y esta es muy importante, créanmelo, especialmente en América Latina, en fortalecer la confianza entre ciudadanos y gobierno. Ese es uno de los papeles más importantes que hemos medido en distintos países de la evaluación. El cambio que se dio, medido ya en países como Chile, Uruguay, para citar unos ejemplos latinoamericanos, cuando se acentuó la evaluación y la información de los resultados a los ciudadanos fue muy grande. Y más bien cuando esas evaluaciones y esa información han bajado, vuelve la incredulidad y hasta la apatía del ciudadano por sus instituciones. Entonces es muy importante, motor de recuperación de la relación gobierno o Estado, más ampliamente ciudadano. Y debo decir que en cuanto a sus orígenes, su razón de ser, estas ideas de evaluación han sido en buena medida inspiradas por el sector privado, y ya sabemos que acá nos acompañan distinguidos representantes del sector privado, porque hay más familiaridad, había un poco más de apertura, tomó un poco más de tiempo impulsarlas en el sector público. Hoy por hoy, esto es muy interesante, yo les puedo dar ejemplos de esto, es grande ya la interacción entre los sectores público y privado para mejorar la evaluación, sus usos. Se aporta del sector público al privado y se sigue recogiendo del sector privado desarrollos importantes. Decía uno de los distinguidos expositores anteriores que algo muy importante como la transparencia estaba aquí para quedarse. Bueno, en todas las consultas que hemos hecho con ciudadanía, con gobiernos, con expertos,
Se piensa que la medición, la evaluación del resultado, la corrección y el mejoramiento de los programas públicos para que eleven sus resultados está aquí para quedarse. No siempre ocurre así, pero esto lo subrayo porque está más de ser una moda. Yo pienso que sí, esto lleva unos 25 años, se ha extendido por el mundo entero, la terminología es conocida y así no se conozca todavía toda la finura técnica que esto implica, está aquí para quedarse. Se gustó, despertó un apetito. Bien. Y tal vez una última razón de ser que ha cobrado especial importancia en este siglo, no tanto en el anterior, ha sido asegurar las metas de gobierno. En esto presta un buen servicio la evaluación. Frente a gobiernos muy atomizados, donde no hay claramente prioridades, la evaluación ayuda a focalizar la atención de la maquinaria de gobierno, 1, 2, 3, 4, 5 prioridades a las cuales contribuimos todos. Cito un poquitín de sus orígenes ya como intelectuales, teóricos, académicos, para subrayar una idea. Este no es un campo que ha llegado a su cúspide todavía, todos lo estamos creando, es un movimiento, es un desarrollo conceptual, pragmático, empírico, todos ustedes pueden contribuir a desarrollarlo. Comenzó por allá, tal vez se suele remitir a unos desarrollos en Nueva Zelanda, muy preocupado porque poníamos mucho énfasis en cuánto voy a gastar y menos en qué produje, pero luego se fue extendiendo, se fue renovando, pasamos a la gestión basada en resultados, hubo desarrollos muy importantes en los 90 que son muy conocidos, por ejemplo, todo aquello de la evaluación de impacto, seguramente algunos han escuchado de eso, que llegó a un grado de sofisticación muy alto, bueno, refinó, corrigió lo anterior. Hoy en día hay desarrollos muy importantes, este vehículo no ha llegado a su meta y tal vez nunca va a llegar, pero todos podemos seguir mejorándolo. Hoy en día el énfasis en la calidad de la política pública, como bien lo dice la ley que aprobó el instituto y como es el nombre y el logo del instituto, ha reemplazado un poquito el énfasis en los programas. Es muy fácil que hoy en día que los resultados se midan desde la política pública y bajen al detalle. Bueno, entonces lo importante de este mensaje es, todos estamos construyendo, yo quiero animarlos a que registren exposiciones como la de hoy, el compromiso del legislativo, la presencia del judicial de las universidades, son ejemplos para otros países, para movilizar toda la sociedad en torno a esto. Seguimos aprendiendo cómo institucionalizar y dar estabilidad, sostenibilidad y crecimiento a un instituto, sin que se nos vuelva, como bien se dijo anteriormente, un saco roto, sino una inversión que produce mayor valor para el Estado. Todos son desafíos que estamos aprendiendo. Si quieren, más adelante damos ejemplos de otros países, de administraciones igualmente avanzadas o que se consideran muy avanzadas en el mundo. Seguimos aprendiendo. Entonces registren todo lo que hagamos. Yo pienso que es importante que el crecimiento del instituto, el nacimiento del instituto, el crecimiento del instituto, se guarde un registro. Va a ser presentado nacional e internacionalmente con mucho orgullo para Durango y para que otros tomen de esos ejemplos. Es el primer instituto de evaluación de política pública de un estado en México, como dicen los amigos, no sé si acá, pero en mi patria, en mi país que es Colombia, hay que cacarear el huevo. Ustedes han puesto algo que vale la pena cacarear. Perdón. Los objetivos de la evaluación son muy variados, pero quiero subrayar algunos sin agregar y repetir lo que con mayor precisión y elocuencia se dijo anteriormente. La evaluación bien comunicada a la ciudadanía califica la demanda ciudadana, hace una ciudadanía más exigente, pero mucho más informada, documentada. Entonces es una ciudadanía que no demanda sueños,
que no demanda utopías que no se pueden dar, que demanda concretamente si se han asignado tantos pesos a esta obra pública, a este servicio social. Estamos esperando que en este año se mejore la atención de esta manera, es muy concreto, califica la demanda, como cuando ustedes van a un supermercado y dicen, no, el tipo de carne que voy a comprar es este porque no me gusta la otra por esto. La ciudadanía está avanzando hacia allá en materia de servicios públicos. El tercer punto también es muy importante, que es la lealtad del gobierno para con sus electores. Ha sido muy ya medida en varios países. Unos colegas del Banco Mundial, ingleses los dos de hecho, la midieron para la Gran Bretaña. ¿Cuánto se elevó la respuesta del gobierno a la ciudadanía cuando creció la evaluación? La ciudadanía podía preguntar, tú hiciste esta promesa de campaña, ¿qué presentaste? Porque estaban informados de exactamente cuál era el cambio que había ofrecido la candidata o el candidato electo. Entonces, los gobiernos se vuelven más leales para con sus promesas, como una lealtad entre dos personas. Esperamos un cierto comportamiento de lado y lado. El cuarto punto también es muy importante, que es garanticemos la eficacia. Quiero subrayar ese punto por lo siguiente, porque el gran problema mundialmente no es tanto, es en parte, pero no es tanto cuánto gasto en un servicio público esencial, sino es, no tengo ese servicio público esencial. Entonces la eficacia que dice la evaluación te dice cómo produces ese servicio público esencial. Y enseguida se pregunta, ¿y podríamos producirlo a menor costo? Pero primero que todo, produzcámoslo, tengámoslo. Y enseguida viene la pregunta de eficiencia, que es igualmente importante. La focalización del gasto es también interesante en ese sentido, porque el análisis de por qué se llegó o no se llegó a un resultado que producen las evaluaciones, los institutos como el INEVAP, ese análisis de factores que explican por qué se llegó o no, nos hacen decir, mira, si usted focaliza el gasto de seguridad, por ejemplo, el gasto de seguridad no llegó al resultado y se mantuvo el índice de criminalidad y no lo pudimos bajar porque usted no se concentró en las esquinas de la ciudad de Durango o de Lerdo o de Gómez, donde está ocurriendo la mayor incidencia de crimen. Entonces ya con esa explicación es posible poner los reflectores allí donde está el problema y solucionarlo. Las evaluaciones nos ayudan mucho a eso. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la causa de que no bajen los indicadores? En eso, toda la evaluación, debo decirlo en honor de los colegas de Coneval, en parte ha sido influida mundialmente por el Coneval, porque Coneval se inventó un método que llamamos la medición multidimensional de la pobreza, con la cual Coneval viene al estado de Durango y dice, hay 10 factores con los cuales, señor gobernador, usted puede reducir la pobreza en el estado de Durango. De esos 10, usted está muy alto, muy bien, está muy satisfecho, este y aquello, como bien lo dijo uno de los expositores que nos antecedió. Pero, por ejemplo, si usted se concentra en el piso firme de la vivienda, puede incidir muchísimo en la pobreza. Ponga los reflectores allí y verá que su indicador sube muy rápidamente y a bajo costo relativamente. Bien, por último, uno de los objetivos es fíjense ustedes que es un balance difícil, la autonomía del gestor y la responsabilidad del gestor. ¿De quiénes? De los directores que están aquí, de los gerentes, de los rectores, la autonomía. ¿Por qué? Porque cuando se hace alguien responsable de un resultado, tiene que tener las herramientas para producir el resultado. ¿Sí? Yo no puedo pedir a mis hijos, tienes que cumplir todos los días en la escuela y vivo a 20 kilómetros de la escuela y no tengo transporte. Es un imposible. Puedo exigirlos, pero no lo van a cumplir. Entonces, hay que dotar a los gestores de las herramientas necesarias y ellos verán. Si mis hijos en ese ejemplo tienen 3 opciones,
o toman el autobús público, o toman el autobús escolar, o me piden que lo lleve mis hijos menores a la escuela, pues pueden optar por el mejor camino, el que más les convenga. Para llegar a tiempo a la escuela, este es el camino más seguro. Eso hace un gestor. Necesita un margen de autonomía. En América Latina en especial tenemos una tendencia a micromanejar los gestores, los responsables. Le damos tantas reglas que no sabemos bien cómo comportarnos. Del otro lado, al hacer responsable por los resultados al gestor, estamos diciendo: señor director, usted va a responder por esto, tiene las herramientas, que no tengo suficientes recursos, no, lo que te estamos pidiendo es una meta adecuada a los recursos que recibes. No te estamos pidiendo una meta imposible, tienes este personal, tienes esta información, tienes este presupuesto, respondes por este resultado. Bien. Los requisitos no son tantos en el fondo, los subrayo, los requisitos para tener una evaluación son de sentido común, subrayo, porque cuando sobreelaboramos estos requisitos, los exageramos, lo llevamos a un nivel de sofisticación tan alto. Eso es bueno para los académicos, pero no es bueno para los gobiernos ni para la ciudadanía. Se puede sofisticar, desde luego, toda medición se puede sofisticar, toda, absolutamente toda. Yo puedo tener un mapa a escala 1:25.000 o puedo tener un mapa a escala 1:500.000. Claro, está bien. ¿Cuál es el que necesito? Quizás no necesito el mapa 1:2000, ¿no? Para mis usos me basta 1:25.000. Con eso me basta. Así es con la evaluación. Entonces, no exijamos tanto de la prueba, de la evidencia, que se nos haga imposible. Si lo volvemos así, perdemos hasta el sentido común. Hoy en día, las decisiones de los gobiernos, de los legisladores, están muy basados en información que produce el Internet, que circula el Internet, todo tipo de información, estamos bombardeados por información. No vamos a ser más papistas que el Papa cuando miremos los evaluadores. Pero, para la credibilidad del instituto, tenemos que producir información objetiva, suficientemente confiable, no la ideal, porque muchas veces en nuestros estados, en nuestros países, y en ningún país del mundo, si lo llevamos a cierto nivel, existe información suficiente. Ningún país del mundo. Quiero reducir la criminalidad a cualquier país del mundo. Señores de Nueva York, ustedes se precian mucho de haber reducido la criminalidad, no tienen información de lo que está ocurriendo en la calle 42 con carrera tercera a tiempo. Así no, porque la recogemos después. La necesitamos. Si llegamos a ese nivel de sofisticación, nunca vamos a tener información. Vamos a tener información plausible con la cual se toman decisiones razonables. Entonces, vamos a ir avanzando. No puede avanzar el INEVAP solo, tiene que avanzar de la mano de las otras instituciones, de los institutos de estadística, de los informes que produce la Contraloría y que produce la Auditoría, de muchísimas otras fuentes, de los informes académicos. Nos valemos de tanta información cuanto necesitemos para demostrar por qué se llegó a un resultado o por qué no se llegó a un resultado. Bien, entonces esto es lo subrayo. Sí, lo subrayo también por esto, porque en los años 90 en especial, organismos como aquellos que yo también he servido, somos funcionarios todos en algún lado, exageramos la exigencia. Yo fui partidario de exagerar la exigencia, entonces hoy estoy haciendo un acto de contrición, confesándome ante ustedes. Y pensábamos que no había teníamos que llegar a la prueba científica total, de la cual no dejara ninguna duda la demostración. ¿Qué hizo eso? Pues nos llevó a que programas como los que fueron muy bien citados aquí, de oportunidades, de Progresa, se evaluaran 3, 4 y 5 veces, con evaluaciones que costaban para el Banco Mundial, cuando las hizo el Banco Mundial, $1 millón o más, que tomaban 4 o 5 años, que llegaban tarde, y había algunos de nosotros fascinados allá con la demostración, y exigíamos más. Mientras tanto, los programas no estaban operando en el terreno, y pasaban los años, y subía el costo. Entonces,
vamos a razonar costo-beneficio, cómo hacer esto. Y hay avances muy grandes. Hoy en día hay cada vez más, se conciben métodos que el instituto va a practicar, va a conocer, va a hacer prototipos, va a llevar a otros estados y va a recibir de otros lares para producir evaluación oportuna de relativamente bajo costo y que produce un incremento en la calidad del servicio, en la cobertura del servicio enorme. Eso estamos buscando, costo-beneficio estamos buscando. Un requisito muy importante es la participación. ¿La participación de quién? De esta comunidad que está aquí presente, extendida a todos los órganos, a los demás municipios. Si no hay participación, no hay poder humano, no importa la capacidad técnica financiera que tenga el INEVAP para que sus informes tengan influencia. Necesitamos que la comunidad conozca esos informes, que los gestores participen, no como murallas a la evaluación, que participen diciendo, aquí hay un beneficio para mí, te abro las puertas. Si no le abran a uno las puertas de la cocina interna, por buen cocinero que tú seas, no puedes recomendar al amigo cómo mejorar su cocción. Tienes que ir y mirar. Entonces, entre amigos, entramos, miramos los datos internos, los registros de lo que se hace, de lo que no se hace, qué se ha logrado, con transparencia. ¿Por qué? Porque este tipo de evaluación no es para llevar a nadie a la cárcel. Este tipo de evaluación es para mejorar los servicios públicos. Si hay algún hallazgo fiscal, etcétera, que son muy importantes de medir y evaluar, y estamos en unas campañas muy fuertes contra la corrupción, se hacen por otros canales. La evaluación tiene un objetivo más limitado, que es mejoremos el servicio que llega a la gente. Por eso invitamos a todos los gestores, a los directores, abramos las puertas. Dime cómo, a mí me interesa mejorar mi servicio. ¿Sí? Yo le digo a mis colegas, lleno de incertidumbres y de dudas en la vida profesional y de todo tipo, pero nunca dudé tanto en la vida como de la formación de mis hijos. A cada paso era un problema mayúsculo, mayúsculo. Me servía invitar, claro que me servía. Yo invitaba amigos, ¿qué haría usted en este caso? ¿Qué haría en el otro caso? No tengo claridad, tengo que influir en la universidad de mi hijo, ¿para qué lado vamos? Bueno, en el fondo la decisión no había más. Llega a ti con mucha información, respondes por ella. Entonces, apropiémonos de ella. Quiero, como último punto, subrayar, hay una comunidad nacional, internacional. En México es una comunidad especialmente rica. De veras, a mí me ha tocado recorrer bastante América Latina, no que conozca América Latina, pero sí llevo 40 años recorriendo América Latina. México es una mata de creatividad, de reflexión, de apoyo entre los estados, entre las instituciones en el DF y los estados y los municipios. Apoyémonos en esto, es bueno. No hay que reinventar la rueda. Durango lo va a ir haciendo a su manera. Durango ya dio pasos que son duranguense, de nacimiento, y así debe ser. Pero escuchemos. Siempre es bueno saber quién hizo la rueda antes que nosotros, cómo la hiciste. Bien. Entonces México es muy rico en esto y hay una comunidad internacional. Yo he trabajado en poquitos campos en la vida no nos da para mucho y tampoco soy especialmente experto en ninguno de ellos, pero por ejemplo, comparado con el campo de la descentralización del Estado, descentralización fiscal, transferencias intergubernamentales, ramo 33, no sé, yo no he visto una comunidad tan servicial como la comunidad de la evaluación. Es un grupo de misioneros y misioneras allá, súper calificados, pero ayer mismo les decía a mis colegas en el INEVAP, caramba, a las 2 de la tarde tengo que hablar con esta persona que es una de las autoridades mundiales en esta, sí, ¿por qué? Porque quiero que venga a este seminario en América Latina, lo necesitamos. Inmediatamente la persona me dijo, sin honorarios, de eso abundan, porque no se les puede pagar porque hacen parte de un organismo internacional. Yo voy, yo me sacrifico, yo voy, yo viajo por la noche, yo llego ahí.
Hay esa comunidad, aprovechémosla y mantengamos lo nuestro. Como dicen, tropicalizar, platanizar, decimos en Colombia, siempre es necesario. Bueno, usos y los usos son la validación de lo que hace el INEVAP. Si no se usa, no sirve, me da pena. Si no se usa, se puede hacer válidamente en la universidad y vale la pena hacerlo en la universidad. Pero lo que hace el INEVAP solo se valida cuando incidió en la política pública, en el programa público, en el proyecto que se está evaluando. Tengamos ese criterio aquí. Si el INEVAP guarda sus informes en una gaveta, se perdió el dinero que con razón se decía anteriormente tiene que producir beneficios. Para que los informes del INEVAP se usen, hay muchas técnicas hoy en día. La mejor técnica es desde el comienzo vinculamos los gestores, no a última hora, no le llegamos con una sorpresa, aquí está y te acusamos de que tú no has hecho nada. No. Hemos trabajado juntos, entendemos tu rol de dirección, sabemos de tus limitaciones y dentro de los recursos que tienes puedes mejorarlo de esta manera. Bueno, entonces la apropiación es un requisito para el uso. La comunicación a los medios se emplea cada vez más con un riesgo alto, Yo tengo el honor de asesorar también por estos días a la Auditoría Superior de la Federación, pero como no somos país federal, no lo llamamos federación en Colombia, y hace poco los auditores produjeron un informe extraordinario, muy bien documentado, como no se ha producido en Colombia, se unieron unas transferencias que guardan cierta similitud con el ramo 33. Se produjo un informe súper informado, con análisis de dónde estaban los problemas de esta transferencia. Lo que salió en el periódico fue que también estaba por allí en alguna nota de pie de página del informe, que en una región selvática, aislada del país, digan ustedes, no son tan aislados, en Colombia hay regiones muy aisladas por el lado del Amazonas, del Orinoco, pero una región muy aislada del país, selvática, los recursos que eran para fortalecimiento de la comunidad se dedicaron a spas y a grandes resorts para una comunidad de 10 personas, 2 familias. Esa es la noticia, no que no sea cierto, sino que eso no construye mucho. Eso ya inmediatamente manden esas 2 personas a la cárcel. No, no sirve para mejorar el servicio. Todo el servicio, entonces tenemos que aprender junto con el INEVAP, con los legisladores, ¿a quién le interesa qué? Esa es la noticia. ¿A quién le interesa qué? E ir educando un poco nuestros medios y nuestros medios a nosotros, porque ellos saben más de qué es noticia y qué no es noticia, volver noticia esto de vamos a mejorar el servicio que te interesa. Bien. Por último, para no abundar más, las decisiones presupuestarias hoy en día están muy influidas por las evaluaciones. Es prácticamente impensable en países que tengan esta cultura muy institucionalizada, que tengan fábricas de evaluaciones prácticamente en los INEVAP de ellos, de evaluaciones que no tengan alguna consecuencia presupuestaria. No es necesario, la única consecuencia, ya se mencionó, es una consecuencia importante, no es cerrar el programa, puede ser aumentar los recursos, se ha hecho una buena gestión, pero los recursos se subestimaron, puede ser disminuir los recursos, pero generalmente hay una consecuencia presupuestaria. Entonces la relación entre el INEVAP, las oficinas de gobernación, y generalmente las de Hacienda, de manejo de presupuestos, son muy importantes, hace poco, es una pequeña infidencia, pero era público, hace un par de años el secretario de Hacienda federal nos preguntó a una colega y a mí por qué tenemos todos estos informes y estas matrices de indicadores de resultados y no los usamos en las decisiones presupuestarias. Válida pregunta. Hicimos el seguimiento a todo y había varios factores, no uno solo, que explicaban, tenían muchísimas las MIR llegaban tarde a la mesa de decisiones presupuestales que tenían que proceder, etcétera, había muchas razones.
Pero ya había la preocupación en el secretario de que ¿para qué producimos todo esto si no se usa en el presupuesto? Por último, quise mencionarles un tema que tiene que ver con la sostenibilidad del INEVAP, de este esfuerzo que ustedes están haciendo. Yo siento que el modestísimo granito de arena que yo puedo poner en este evento, el que me siento honrado de asistir y aprendo de ustedes, es dar elementos para que este esfuerzo sea sostenible. ¿Por qué? Porque estas cosas en ningún país del mundo se han hecho de la noche a la mañana. En ningún país del mundo. Díganme, nada. Ni en Canadá, ni en Suecia, ni en Australia, ni en ningún... No se hace de la noche a la mañana. Todos siguen trabajando. La oficina de presupuesto de los Estados Unidos, la OMB, tiene un colega, Dustin Brown se llama, muy destacado, que es conocido internacionalmente porque él acertó bastante en decir hace 4 años, esta es la agenda, y propuso una agenda a 12 años de mejoramiento, la llevó al Congreso y el Congreso aprobó esa agenda. La GAO de los Estados Unidos tiene también una oficina, la van a encontrar en su página, dedicada a proponer las agendas para seguir consolidando la evaluación de resultados, de desempeño y así. Entonces no se hace de la noche a la mañana, por eso nos preocupa cuando hay un gran movimiento que el esfuerzo no se vea a largo plazo. Tenemos que perseverar, habrá cambios de gobierno, habrá cambios de funcionarios del instituto, habrá muchas otras vicisitudes. Como Estado, mantengan la visión de largo plazo. Esta es una palanca que les servirá enormemente para mejorar los servicios, los seguirá acreditando nacional e internacionalmente y corre muchos riesgos en el camino. Hay vicisitudes, hay sorpresas, hasta con el propio Coneval, que ha sido citado hoy varias veces, me ha tocado ver, a veces acompañarlos en estas vicisitudes. Preparémonos, es como todo ser vivo, tenemos momentos de apogeo, donde ganamos la maratón y tenemos momentos difíciles de enfermedad. Hay que sostener la vida hasta el final. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy muy honrado de estar con ustedes y muy emocionado. Sin duda, la gran experiencia del maestro Rojas contribuirá a consolidar una cultura de evaluación en el estado de Durango. Saludamos con agrado a Laura Elena Estrada Rodríguez, titular del Instituto Estatal de la Mujer. Saludamos cordialmente al contador público José Alberto Bustamante Curiel, subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración. Igualmente saludamos con agrado a la maestra Herminia Argumedo García, de la Federación de Colegio de Profesionistas. A continuación corresponde abrir un espacio de preguntas y respuestas. Fernando, si nos haces el favor. Para darle agilidad a la agenda de este evento, es posible que algunas de estas preguntas no sean leídas. Por ello, el maestro Rojas se compromete cordialmente a darle respuesta a cada una de sus dudas o inquietudes del público por medio del correo electrónico que cada uno de ustedes registró para hacerles partícipes de la respuesta. Todos los participantes recibirán en su correo electrónico la retroalimentación a las preguntas que se concentren. La primera pregunta, Fernando, tiene que ver en el ámbito amplio de gestión para resultados. ¿Cuáles son las motivaciones más expresas que fomentan el uso propiamente de la evaluación en el ámbito público? La segunda pregunta tiene que ver con qué casos documentados existen en el nivel federal sobre el uso de las evaluaciones en la parte presupuestaria. Y si tenemos tiempo, Fernando, para una tercera pregunta, tiene que ver cuál es la posición y el balance más que nada sobre el monitoreo y la evaluación en un sistema amplio de monitoreo y evaluación en la administración pública.
Bueno, muchas gracias. Ustedes comprenden cómo deben ser preguntas muy amplias, muy estimulantes. Lo que yo puedo hacer es marcar ciertos ejes que nos pueden ayudar a conocer cómo se han resuelto en otras partes. Sobre la motivación de la evaluación tengo poco que agregar, excepto lo siguiente. Quisiera agregar la importancia de formar una masa crítica. Estamos más motivados cuando hay buenos evaluadores que cuando no hay, cuando sabemos que es factible hacer buena evaluación. ¿Por qué? Porque están los evaluadores disponibles. Eso lleva al tema de cómo se forman los evaluadores, cómo formamos capacidad. No hace falta exagerarlo. Entre los muchos errores que yo cometí trabajando en algún país latinoamericano, conseguí unos recursos de donación, de cooperación, para fortalecer la capacidad. Y ya eran 100, 200 evaluadores formados en varias promociones, bien calificados, y alguien vino de fuera y me dijo: Fernando, en Australia tenemos una comunidad de 100 y nos basta para todo el gasto federal. Este país es relativamente pequeño, ¿por qué? Entonces no hay que exagerarlo, pero sí hay que tener una masa que llamamos crítica, un mínimo crítico. Tiene que ver también entonces con la confiabilidad de la evaluación. Si tenemos una comunidad que se reconozca, que digan, como los médicos, como los abogados, como cualquier otra profesión, sabemos, dicen, no, ese abogado para la parte administrativa es de mucho prestigio, de mucho prestigio. Así tiene que ocurrir con los evaluadores. Se forma una comunidad, unos aprendices, con más experiencia. Entonces nos estamos estimulando mutuamente, tenemos referentes, motiva mucho, motiva para la credibilidad, tener evaluadores muy confiables. El método que está llevando el INEVAP es bastante bueno. Creemos un directorio. Si hay algunas razones inesperadas, pues para que alguien tenga que ser retirado del directorio, se retira, pero generalmente son personas calificadas y ese directorio los especializa un poco por sectores. No todo evaluador tiene que conocer todo el sector en especialidad. Generalmente es recomendable tener un evaluador o una evaluadora que sabe mucho de cómo hacer evaluación y alguien del sector que sabe mucho del sector de salud, sabe mucho, porque necesitamos complementarlo. Entonces, creo que eso ayuda a la motivación. En cuanto al uso de la evaluación en presupuesto, en el nivel nacional, digamos, sí, esto es muy importante, muy importante. Tomemos un país federal y un país unitario, porque el mejor caso, yo creo, no el mejor caso, el caso más ambicioso de utilización de las evaluaciones en el presupuesto lo tuvo Chile entre 1999 más o menos y 2010. En esos 11 años, Chile construyó dentro de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, allá llamado el Ministerio de Hacienda, y dentro de la Dirección de Presupuesto, allá llamada la DIPRES, construyó una máquina de producir evaluación, como yo no he visto. 7 personas producían 22 evaluaciones de este tipo, 3 evaluaciones del otro tipo, esas personas. Claro, las subcontrataban, pero dirigían, controlaban los tiempos, llegaba a tiempo la información al Congreso, llegaba a tiempo a las personas que preparan los folios, las propuestas presupuestarias. Entonces, cuando la vimos mundialmente, yo vine con expertos de muchos países a Chile a mirar esto, todos decían, no hemos llegado a ese grado de vinculación tan íntimo entre presupuesto y... Tiene riesgos, todo tiene riesgos en la vida, todo exceso tiene riesgos, es así. Es bueno un vinito, 20 ya tenemos problemas, un tequila, 20 tenemos problemas. Entonces, en el caso cuando se acentúa muchísimo el vínculo con las decisiones presupuestarias, poco a poco se descuida el mejoramiento del servicio y comienza a prevalecer el equilibrio fiscal, las metas macro, que no se me exceda del presupuesto. Eso ocurrió en Chile. Tuvimos exageraciones muy grandes, el Ministerio de Hacienda estaba fijando las metas para sectores que no tenían ni idea cómo funcionaban, pero desde allá fijaban las metas. Ocurrieron casos muy notorios en obras públicas, en aeronáutica civil, en salud,
donde los ministros nos decían, yo le voy a entregar esto al Ministerio de Hacienda. Si ellos saben todo lo que yo tengo que hacer, pues que se sienten aquí, Porque entonces hay que tener cuidado con eso. Los sectores tienen una razón de ser, tienen una autonomía, hay que respetar esa autonomía, allá están los especialistas del sector, etcétera. Ese es un caso muy notorio. El caso de Australia es muy notorio por esto y muy bonito porque está escrito, así como esperamos que Durango escriba lo suyo. Australia comenzó con una vinculación muy estricta entre decisiones presupuestarias y evaluaciones. También que llegó a un predominio fuerte de las autoridades financieras o de Hacienda, y eso hizo que los sectores se rebelaran. Vino un nuevo gobierno y parte de la campaña de ese gobierno en su momento fue: vamos a liberar a los sectores de esta imposición apabullante de Hacienda, y así se hizo. Se llegó casi hasta un extremo de atomización, cada entidad, cada sector hacía sus evaluaciones. Hoy en día se ha llegado a un punto de equilibrio entre los dos extremos que vivió Australia. Entonces, útil vincular, útil influir en el presupuesto, porque si no a veces no se puede mejorar el programa ni se puede establecer por qué no está funcionando, pero no llevarlo a extremos. Y por último, esto del monitoreo. ¿Alcanzo, Sergio, un minuto? ¿Sí? El tercer punto es, hoy en día lo mencionaron ustedes. Quisiera pedirles un minuto de atención para contarse esa experiencia, porque es muy importante. Para que una evaluación sirva, tiene que ser una evaluación a tiempo. Es así, todo en la vida es así, tiene tiempos, ¿sí? Yo tengo casi 70 años, de poco me sirve a mí que, ya le evaluamos las novias que tuve en juventud y usted se debió haber casado. No, ya eso pasó hace mucho tiempo, no tengo ni idea. Entonces, esa conciencia de la oportunidad para gobiernos que tienen un sexenio, que tienen 4 años, que tienen un horizonte de tiempo en el cual quieren realizar los propósitos para los cuales fueron electos, ha llevado a que se fortalezca mucho la evaluación simultánea con el programa, evaluación simultánea con la política, no al final ya todos estamos muertos, decía un economista, pues ya para qué. Entonces, eso ha hecho que se robustezca una herramienta que es también evaluación, pero que por ser simultánea comenzó como monitoreo, vigilancia de lo que se está haciendo, y poco a poco pasó al análisis de qué resultados iba produciendo en el camino. Esa vigilancia simultánea analítica, muchos la llaman monitoreo analítico, hoy en día prevalece, yo diría, abrumadoramente sobre la evaluación posterior o ya tardía, un poco tardía, que corre ese riesgo, que es útil hacerla, no hay que eliminar la evaluación posterior, pero para los gobiernos es menos interesante. Entonces se ha fortalecido mucho el monitoreo y se dice, pero entonces, ¿cómo mido el resultado final? No te estamos diciendo que midas el resultado final. Hoy estamos mirando el programa de seguridad, le damos, que normalmente esos programas tienen una brecha como de 6 meses, mira, estamos poniendo cámaras, estamos reforzando los autos de la policía, estamos pidiendo a las cantinas que cierren a las 12 de la noche, estamos. Normalmente eso tiene una brecha entre 1 semana y 6 meses para ver los efectos. Entonces, uno vigila los resultados intermedios. En monitoreo analítico, mira, para que yo llegue a controlar la criminalidad o la inundación que se produce en la plaza de la ciudad de Durango, tengo que haber tenido desagües. Si no tengo los desagües no va a ser posible. Tengo que haber hecho 1, 2, 3, 4. Esos pasos intermedios para llegar al resultado final se vigilan, sobre todo aquellos que son críticos, que si no se da ese paso no se llega al resultado, ¿sí? Entonces, hoy en día tiene mucha fuerza ese monitoreo evaluativo. Muchas gracias. Agradecemos las respuestas puntuales del maestro Fernando Rojas. Es muy grato haber recibido muchas preguntas. Si alguna de estas no fue leída, haremos partícipes de la respuesta por medio de su correo electrónico. Muchas gracias por su participación. Es momento ahora que el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango se complazca en reconocer al maestro Fernando Rojas Hurtado por su brillante exposición. Invitamos al consejero presidente del Instituto de Evaluación, el maestro
Juan Gamboa García y al maestro Fernando Rojas Hurtado a que reciba un reconocimiento por su participación en este foro denominado La autonomía como pilar fundamental en el proceso de evaluación. Pues primeramente agradecer a Fernando. Creo que hay varias cosas que nos deja. Entre ellas yo tomo algo que considero importante por ustedes quienes están asistiendo aquí y que en su momento pueden ser elementos claves para cuando entremos en evaluaciones en los diferentes sectores. Precisamente él expresaba que la comunidad a la que se va a evaluar debe de comprometerse y estar en la evaluación, debe ser escuchada. No que llegue el evaluador y empiece a pedir información, empiece a poner tachitas, no. Lo que se trata es de buscar mejorar y debe buscar tener la información más amplia posible y sobre todo la comunicación con los que están evaluando para que después se haga una propuesta sobre los puntos que haya detectado que se puedan mejorar y nosotros precisamente con ellos después dar la retroalimentación al ente. El objetivo es mejorar y una parte fundamental que también se va a trabajar en la mesa redonda es lo de indicadores. Dice, cierto, en cualquier parte que vamos a evaluar podrá tener 40, 50, 70 indicadores. Lo importante no es tener tantos, sino aplicar el principio de Pareto, la regla 80-20, donde nos dice 20% de esos evaluadores, de esos indicadores, te representan el 80% de los efectos. Si yo tengo 100 indicadores, con 20 o menos que trabajes, tú resolverás la mayor parte del problema. Si queremos atacar con todos y a lo mejor vemos una matriz muy interesante con muchos indicadores, va a ser difícil querer solucionar el problema. Sí es importante ir creando una cultura de ir llevando la cantidad de indicadores adecuados para la evaluación, los que realmente impacten. Ese es uno de los aspectos por ahí que lo mencionó de otra forma y que yo agradezco, y la parte de la participación que ustedes tendrán más adelante en los procesos que vamos a emprender. Yo le entrego a Fernando a nombre de toda la comunidad de aquí de Durango, porque él va a seguir en contacto con nosotros. Afortunadamente la tecnología nos permite, aunque él esté a muchos kilómetros de distancias, en los tiempos disponibles, y nosotros también, vía internet, vamos a tener el apoyo de él. Y es importante, porque él en sus momentos, cuando inició la evaluación con la Secretaría de Hacienda y con Coneval, él es de los que los orientó y es de los que ha seguido orientando. Entonces va a ser una persona muy valiosa para el instituto y para Durango. Muchas gracias, Fernando.